Les saludo con gusto el día de hoy, viernes 28 de marzo del año 2014. Hoy en Informa TV veremos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que está en contra de los arraigos como proceso constitucional. En otra información veremos que felicitan a México por avances en materia de derechos humanos. También le estaré informando que en Colombia nace el Instituto Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos. Y en otra información le daré a conocer que declaran al sudeste asiático libre de polio. Esto y más en un instante, quédese con nosotros. Damos inicio a nuestra información nacional. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plasencia Villanueva, se pronunció en contra de la figura de los arraigos como parte de los procesos y la investigación sobre algún delito. Consideró que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una acción interpuesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos para señalar la inconstitucionalidad del arraigo. Señaló además que el único caso en donde se puede aplicar el arraigo en términos de la Constitución es tratándose de la delincuencia organizada. Asimismo, comentó que en México existe una nueva modalidad de violencia denominada institucional, que tiene que ver con la falta de prestación de servicios públicos y que dijo afectan sobre todo a las mujeres indígenas. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán emitió una medida cautelar para protección del periodista Iván Galán Rocha, corresponsal de la agencia Esquema en el municipio de Tuxpan, quien fuera privado de su libertad por policías municipales. El ombudsman michoacano José María Cázares Solórzano ofreció todo el apoyo del organismo a su cargo y sostuvo que ninguna persona se debe quedar callada ante este tipo de atropellos y arbitrariedades de la autoridad, que dijo son claramente violatorios de los derechos y libertades de los ciudadanos. De acuerdo a la narración de los hechos, los uniformados se metieron a la casa de este periodista con lujo de violencia, lo esposaron y lo condujeron a la cárcel municipal en donde lo mantuvieron incomunicado. Posteriormente lo presentaron con el síndico municipal de Tuxpan, en donde lo hostigaron y cuestionaron respecto a una nota periodística que fue publicada por él. El alcalde de Tlaquepaque, esto en Jalisco, Alfredo Barba Mariscal, se adhirió al programa de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, denominado Protegerte mi compromiso, cuya finalidad es la de prevenir el abuso sexual infantil. Este programa pretende sensibilizar y brindar orientación a la sociedad sobre los riesgos que enfrenta la niñez jalisciense a través de una campaña en medios de difusión, además del establecimiento de una línea telefónica de un 01800 para que a los menores de edad les resulte fácil memorizar y marcar. Además, se ofrecen talleres para familiares, cuidadores y niños y se realizan las adecuaciones legislativas, además de habilitar áreas especializadas en la Secretaría de Educación, los ayuntamientos y Fiscalía General para poder prevenir, orientar o bien atender casos de abuso y mantener a las dependencias públicas bien informadas sobre la problemática, así como de establecer el 19 de noviembre como el Día contra el Abuso Infantil. En su primer informe de actividades ante el Congreso del Estado, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, Jorge Vega Arroyo, indicó que durante el año 2013, la comisión a su cargo recibió un total de 8.846 quejas. De las denuncias recibidas, 1.456 casos se calificaron como presuntas violaciones a derechos humanos, lo que significó un aumento del 93%, pues en 2012 se registraron 754. Además, dio a conocer que se emitieron 55 medidas precautorias con el propósito de evitar la violación a los derechos humanos o que se produjeran daños de difícil o imposible reparación. También informó que se emitieron 32 recomendaciones.
Siembra de armas y de drogas, así como cateos ilegales, permanecen como los principales motivos de queja ciudadana contra las fuerzas federales de seguridad en Tierra Caliente. Así lo informó el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, José María Cázares Orólzano, quien además refirió un ligero descenso en el número de casos de violaciones a los derechos humanos en esa región de Tierra Caliente. El ombudsman michoacano refirió que en lo que va de este año se han promovido ante el organismo estatal 57 quejas contra las fuerzas de seguridad federales que operan en esta región, mismas que la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya ha turnado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es importante señalar que de ese universo de quejas, la mayoría es en contra de elementos de la Policía Federal, con un total de 53 casos. Luego se encuentra la Secretaría de la Defensa Nacional con 3 y finalmente la Secretaría de Marina con un solo caso. Héctor Velázquez Bucio, secretario ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, de la CODEM, explicó que con la finalidad de prevenir violaciones a los derechos primigenios, la Defensoría de Habitantes se acercó con personal de varias escuelas privadas, así como de una empresa dedicada a la producción de chocolate, para impartirles pláticas relacionadas con la cultura de los derechos humanos a través del programa Círculos Familiares. Con estas pláticas, explicó, se busca que exista una mejor convivencia al interior de los centros de trabajo, apoyada siempre en el respeto entre los mismos empleados, y al final de las actividades se les entrega un reconocimiento a todas y cada uno de los participantes. Con el objetivo de capacitar y brindar las herramientas teórico-conceptuales sobre los derechos humanos políticos al personal de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, el día de ayer se llevó a cabo la conferencia Derechos Humanos, Democracia y Candidaturas Independientes, esto como parte de la fase de inducción del servicio profesional en derechos humanos. Esta conferencia fue impartida por el doctor Rodrigo Escobar Garduño, secretario de Estudio y cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En ella, en esta plática, se abordó el desempeño de la misión y visión que reclama la sociedad guerrerense por cuanto hace a sus derechos políticos. Esto es parte de lo que sucede en nuestro país en materia de derechos humanos. Hacemos una breve pausa y regresamos con ustedes. Estamos nuevamente con ustedes para presentarles lo que sucede en Iberoamérica. La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos destacó en su informe sobre Colombia que la protección de los derechos humanos es mayor en las ciudades que en las zonas rurales. En algunos municipios, las tasas de pobreza siguen siendo hasta 4 veces superiores a las de algunas ciudades. El informe correspondiente a 2013 señaló que durante ese año se intensificó la labor de la oficina en ese país y se abrieron 3 nuevas delegaciones en las ciudades de Quibdó, Barranquilla y Neiva. También subrayó que en el pasado año se produjeron 39 asesinatos de defensores de los derechos humanos en ese país, entre ellos 3 mujeres. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos felicitó el día de ayer a México por su compromiso con el respeto a las garantías individuales, así como por la franqueza del gobierno para reconocer las fallas. El relator para México, el comisionado James Caballaro, expresó que se nota que han habido avances muy importantes en el marco jurídico y consideró que estas acciones expuestas por la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón García, evidencian el compromiso de México con los derechos humanos. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, presentó el día de ayer el Instituto Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos,
que tendrá la sede principal allá en Colombia y cuyo objetivo es ser un instrumento para la construcción en América Latina de políticas públicas y planes nacionales gubernamentales en materia de derechos humanos. El mandatario agradeció a la Organización de Estados Iberoamericanos, por sus siglas OEI, que hayan impulsado esta iniciativa precisamente en Colombia, que tiene en marcha negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y divisa un periodo de posconflicto. Aunque la sede principal del Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos estará ubicada en Colombia, es importante destacar que también habrá oficinas subregionales en El Salvador y en Uruguay, y quienes quieran información sobre sus planes tendrán acceso a través de las 17 sucursales de la Organización de Estados Iberoamericanos en Iberoamérica. Esto es lo que sucede en Iberoamérica. Hacemos un breve corte y regresamos con ustedes. Es momento de informarle a usted lo más importante en materia de derechos humanos a nivel internacional. Y comienzo dándole a conocer que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó el día de ayer una resolución mediante la que autoriza a la Oficina de la Alta Comisionada a investigar las violaciones de las garantías básicas que se cometieron en los últimos años de la guerra civil de Sri Lanka. Es importante señalar que de los 47 Estados miembros del Consejo de Naciones Unidas, 23 votaron a favor de crear una comisión internacional de investigación, 12 se abstuvieron y 12 votaron en contra. También le comento que China, Cuba y Pakistán estuvieron entre la docena de países que votaron en contra, por considerar que la resolución no reconoce los esfuerzos realizados por el gobierno de Sri Lanka para promover la paz y la reconciliación después de la guerra civil que finalizó en 2009. En España, la Facultad de Derecho de la Universidad de León, conocida como la ULE, ha programado un curso de extensión universitario titulado La protección de los derechos humanos en la práctica jurídica, organizado en colaboración con Amnistía Internacional y que tendrá la primera de sus sesiones el día de hoy, 28 de marzo. Este curso pretende ofrecer pautas metodológicas y presentar de forma práctica las herramientas para la defensa de los derechos humanos. La parte teórica está estructurada en 2 módulos. El primero analizará el origen y evolución de los derechos humanos y su protección en el ordenamiento jurídico español, mientras que el segundo se dedicará al ámbito internacional, la situación en Europa y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bien, continuando con otra información, le comento que el sudeste asiático ha recibido la certificación que lo declara libre de poliomielitis y se convierte así en la 4ª región de las 6 que contempla la Organización Mundial de la Salud que han conseguido este objetivo. Esta región abarca a Bangladesh, a Bután, a Corea del Norte, a la India, Indonesia, Maldivas, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Tailandia y Timor-Leste. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, informó que hasta el día de hoy la comisión de 11 expertos independientes que ha revisado la situación en esa región, de acuerdo al proceso de certificación establecido por ella misma, llegó a la conclusión de que esos 11 países ya se han liberado de esta enfermedad. En otra información, es importante que usted conozca que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, manifestó el día de ayer jueves durante su visita a Groenlandia que no se puede negociar con la naturaleza y que debemos actuar de inmediato para afrontar el cambio climático, pues subrayó está ocurriendo con más rapidez de lo que se piensa. Ban Ki-moon expresó su admiración por la majestuosa belleza de esa región, pero también su preocupación por el rápido desplazamiento de glaciares y el deshielo, lo que dijo eleva el nivel de los mares y afecta a toda la comunidad internacional. Además, recordó que el próximo 23 de septiembre, la sede de Naciones Unidas albergará una cumbre sobre este asunto y confió en que los líderes mundiales llegarán a ella con una determinación política firme para elevar la conciencia sobre los temas relacionados con el cambio climático y para alentar a realizar acciones sobre el terreno.
El Consejo de Seguridad de la ONU reconoció los notables avances conseguidos por Sierra Leona en la última década y subrayó la importante contribución a la paz, la estabilidad y el desarrollo en ese país que ha hecho la Oficina Integrada de la ONU para la Consolidación de la Paz en vísperas de finalizar su mandato a finales de este mes de marzo. Cabe señalar que Sierra Leona vivió entre el año de 1991 y 2002 un trágico conflicto durante el que se denunciaron con frecuencia actos brutales cometidos por los grupos enfrentados, así como el uso de menores como combatientes. En Sierra Leona se han realizado ya 3 elecciones democráticas y pacíficas desde el final de la guerra civil, las más recientes en noviembre del año 2012, y esto fue con el apoyo de Naciones Unidas. Pasando directo a otra información, le comento que la Asamblea General de la ONU aprobó ayer jueves una resolución sobre Ucrania en la que solicita a los estados que se abstengan de adoptar medidas que impliquen la interrupción parcial o total de la unidad nacional y de la integridad territorial de ese país, incluido cualquier intento de modificación de sus límites fronterizos. El texto, que no menciona a Rusia, fue aprobado por 100 votos a favor, 11 en contra y 58 abstenciones, mientras que 24 estados no participaron en esta votación. Es importante comentarle que antes de la votación intervinieron numerosos oradores y entre ellos el ministro de Exteriores en funciones de Ucrania, Andriy Deshtisya, quien afirmó que Rusia se ha anexado a Crimea y ha violado los principios de la Carta de Naciones Unidas. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas expresó ayer jueves su preocupación por las violaciones a las garantías individuales de inmigrantes en Estados Unidos e hizo un llamado a tomar medidas para proteger a las personas afectadas. El informe, dado a conocer el día de ayer, cita al comité que le preocupa la detención obligatoria de los inmigrantes durante periodos prolongados de tiempo, sin tener en cuenta cada caso de forma individual. Además, le preocupa el carácter obligatorio de la deportación de los extranjeros sin tener en cuenta elementos como la gravedad de los delitos y las faltas cometidas. También cita que no toma en cuenta la duración de la estancia legal en Estados Unidos, el estado de salud, los vínculos familiares y el destino de los cónyuges y los hijos que quedan atrás o la situación humanitaria en el país de destino o bien el país de retorno. En otra información le comento que el Fondo Monetario Internacional, conocido por sus siglas como FMI, anunció ayer un acuerdo con Ucrania a nivel de técnicos mediante el que podría llegar a conceder a ese país entre 14.000 y 18.000 millones de dólares para apoyar su programa de reforma económica. El FMI, el Fondo Monetario Internacional, explicó que los recursos formarán parte de un paquete de asistencia internacional a Ucrania por un total de 27 millones de dólares y un periodo de 2 años. El monto exacto de la asistencia se determinará una vez que se haya conseguido todo el respaldo bilateral y multilateral al programa de reformas. Y bien, así terminamos con nuestro noticiario, no sin antes agradecerle que usted haya estado con nosotros un día más y desearle que tenga usted un excelente fin de semana. Nos vemos el día lunes con más información. Hasta entonces.